Vamos a hablar un poquito, hoy jueves, de la porción semanal de la Torá. ¿Cuál es la parte que leemos de la Torá esta semana? La perashá de Lej Lejá, la tercera perashá de la Torá. Y en ella, de repente, aparece un personaje muy importante, que se llama Abraham. Nunca se han preguntado de dónde salió. Si nosotros checamos, por ejemplo, la historia pasada, la historia del diluvio, tú lees la Torá, te vas a la perashá primera, a la de Bereshit, la primera perashá de toda la Torá, y te dice que Dios decidió acabar con la humanidad. Y te dice, Benoach matzahem be'enei Hashem. Pero Noach encontró gracia en los ojos de Dios. Inmediatamente después te dice que Noach es un hombre justo, ya en la segunda perashá, es íntegro, va con Dios, y entonces entiendes por qué Dios lo deja vivo. Ya te describió al personaje, entonces ya entiendes el por qué. Sin embargo, cuando llegas aquí a la perashá que nos ocupa hoy, dice de repente, Vayomer Hashem el Abraham. Dios habla con Abraham. ¿Quién es Abraham? Perdón, no me has dicho nada de él. No me dijiste es tzadik, como dijiste con Noah. No dijiste encontró gracia en los ojos de Dios. No me dijiste que es íntegro. No dijiste que se encamina con Dios. No dice nada. Nada. Dice de repente, Dios habla con él. Normalmente esperaríamos una introducción. Es que hubo un vacío muy grande. Pero la Torá no lo dice. No, eso no nos importa. No sabemos. Eso no nos importa. El número de generaciones que haya entre un personaje y el otro, eso no nos es relevante. Lo que queremos saber es, si Dios va a hablar con alguien, cuéntame por qué. ¿Por qué va a hablar con él? Yo siempre lo he dicho, ¿por qué toda la historia de Abraham está en Midrashim y no está? ¿Por qué Dios va a hablar con él y no me dices nada? Con Noah sí me dijiste quién era él. Me dijiste cómo se comportaba, me dijiste que era correcto, me dijiste que era muy bien, ok. Cuando llegamos con Abraham, dice, Dios habló con él. ¿Por qué Dios hablaría con él? ¿Quién es él? ¿Y por qué Dios lo elige? ¿Cuál es el mérito? La Torah no dice nada. Entonces, hay jajamín que explican que realmente Abraham eligió a Dios, no Dios a Abraham. Si Dios va a elegir, entonces te va a explicar por qué. ¿Sabes por qué voy a elegir a este hombre? Porque reúne unos requisitos que nadie más. Dios elige a Noah para que sea el que inicie el nuevo mundo. Dios elige a Noah. Y entonces Dios te dice, ¿sabes por qué lo escogí a él? Porque es bueno, es correcto, hace las cosas bien. Pero en el caso de Abraham, Dios no decide elegir a Abraham. Abraham decide elegir a Dios. En esta época en la que estamos ahorita en la perashá, no había un diluvio en puerta. Dios no va a destruir la humanidad y tiene que escoger a uno para que forme otra vez el mundo y la humanidad. No, no es el caso. Aquí el mundo simplemente está continuando, está ahí, vamos a llamarle en piloto automático. No es verdad, porque Dios maneja constantemente en todo, pero para entender el concepto, el mundo está caminando. Sin embargo, llega un personaje y decide cambiar la dinámica. Abraham decide ir por Dios. No Dios busca a Abraham. Abraham busca a Dios. Por eso no te habla de quién era o de qué mérito tenía para que Dios lo elija y hable con él. Realmente, Abraham fue el que construye ese puente para tener conexión con Dios. Abraham tiene el trabajo propio que podía haberlo logrado cualquier otro. Con Noah, Dios dice, este me cayó bien, no hay otro. Él me cayó bien, es lo que dice la Torah. Encontró gracia en mis ojos, me cae bien, a él lo quiero salvar. Pero aquí, no es que Dios dice, a ver, Abraham va a ser el elegido. No, Abraham decide ser ese uno, pero podía haber sido cualquier otro. ¿Y eso que está diciendo Jajam no refuerza la pregunta?
Esto refuerza la pregunta, por un lado, de qué tanto hizo Abraham. El mérito es gigantesco. ¿De qué tanto hizo Abraham? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿Cómo lo logró? por eso Abraham es Abraham y Moshe. Sí, exactamente, mérito propio, trabajo personal, es lo que hace Abraham. Y la Torá en este momento te quiere dar a entender que es distinto a Noaj. No es como el caso de Noaj, que Dios lo escoge. Te voy a poner menos cantidad de información para que no creas que Dios lo eligió por esa información que te voy a poner alrededor, sino que sepas que cualquiera podía haber sido ese único personaje. Pero una pregunta, ¿cómo sabía él que hay un Dios? No sabía, Si no hay Torah, no sabía. hace 4.000 Es lo que estoy diciendo. 700 Abraham no años. sabía nada. Entonces, ¿cómo Buscó sabe? saber. Dedujo. Él buscó saber, quiso conocer. Nadie le enseñó. Él quiere saber, él empieza a analizar. Analiza su existencia, analiza el mundo, analiza lo que lo rodea. Y entonces quiere llegar a conclusiones que lo dejen tranquilo. Cuando llega a la conclusión de que hay un Dios único, eso responde sus preguntas y entonces Dios habla con él. Pero cualquiera podía haber ocupado su lugar. Eso es lo importante. Entonces tenemos a una persona que lucha contra todo lo que existe, no va con la corriente y decide formar una nueva forma de vida, que es el judaísmo, a partir de él. Sin embargo, hay unas cosas que la Torah nos cuenta que son negativas. De todos los personajes grandes, la Torah de repente nos cuenta algún que otro tropezón, una que otra caída. Y nos las cuenta no para manchar la memoria de esa gente, sino para darnos una enseñanza. Nosotros aprendemos de lo bueno y aprendemos de lo malo. De lo bueno a imitarlo, de lo malo a evitarlo. De todo se aprende. Tenemos la Mishnah en el Tratado de Avot dice: Azará nisionot nitnasá Abraham Avinu be'amad be'kulam. ¿Qué significa? Hubo 10 retos importantes, fuertes que tuvo Abraham en su vida y todos los superó con éxito. No significa que no se haya equivocado en otras cosas, pero en estos 10 retos fuertes, él demostró de qué estaba hecho. Pero no está escrito cuáles son las 10 pruebas. Dice 10, sabemos que son 10, pero ¿cuál es cada una? Y ¿cuáles son las que superó? ¿Cuáles son consideradas buenas y cuáles son consideradas malas? ¿A qué me refiero con malas? Vamos a hablar de la primera. Dios le dice a Abraham: Lech lecha me'artzeja, vete de tu tierra, abandona el lugar en donde tú naciste, abandona la casa de tu padre. Es muy difícil abandonar donde uno se siente arraigado, es muy difícil. Mucha gente viene de Israel y te dice: ¿cómo no vienes? ¿Y por qué siguen viviendo en México? ¿Y por qué no se van? No es nada sencillo. Uno está arraigado aquí tiene sus raíces, no es fácil abandonar. Dios le dice a Abraham: abandona. Y te va a ir de manera fantástica. Vas a tener bendición, grandeza, éxito, Abundancia. todo vas a tener. Vayelej Abraham. Abraham toma la decisión correcta, ¿no? Superó una prueba. Dios le dijo: vete, y por más dificultad, se fue. ¿No dice quieren a sus papás ahí? No, eso está en la perashá anterior. Abraham se va y entonces llega a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios le dice: aquí es tu lugar, aquí perteneces. Dios habla con él y le dice: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Abraham, conmovido, emocionado, construye un altar, pero de repente se encuentra con hambruna en la tierra, fuera de los pronósticos iniciales, en contra de las promesas iniciales. Dios le dijo: te va a ir bien, y de repente no tiene para comer. No hay para comer. Esto es insólito. Ya Abraham ya tiene familia aquí, ya está casado. Son las pruebas que Boreolam está poniendo. Abraham tiene una prueba muy fuerte de que el lugar elegido por el creador del mundo
y que se lo habían pintado como un lugar extraordinario, de repente no tiene alimento. Alimento, no estamos hablando de lujos, estamos hablando de alimento. Una persona que se va a otro país, pues tiene todos los miedos del mundo. Llegar allá y que no haya Barminan comida es una catástrofe de proporciones inimaginables. Esto es enorme. Para renegar. Y entonces, Vayere de Abraham Mitzrayma. Abraham se va a Egipto a buscar comida. ¿Buena o mala decisión? Esta es buena Al tiempo pasado lo vemos como mal. o es mala decisión. Tienes que Es hacer la única un decisión, esfuerzo, la única decisión que podía Si tener. no hay comer, lo que comer ahí, pues tienes que buscar. Dios le dijo, vete a la tierra de Canaán, lo cumplió. Pero ya estando ahí, Dios no le dice vete a Egipto. Él solito toma esa decisión y se va a Egipto. ¿Esta es una buena decisión o no? Aquí ya no está Dios involucrado, porque Dios no le ordenó, vete. Al revés, Dios le dijo, vete a Canaán. Nunca le dijo, vuélvete a otro lado, pero no tiene para comer. Pero por su libre albedrío, escoge otro lugar. Por su libre albedrío, él elige irse. ¿Bien o mal? Bien, vamos a Esa es la gran pregunta. Necesario. ¿Bien o mal? Necesario. Ustedes dicen necesario. No había otra opción. No hay comida. ¿Qué quieres que haga el Señor? ¿No? Esa es una postura. Tiene que hacer su esfuerzo. Tiene que hacer lo suyo. Nosotros sabemos que hay una regla en la Torah, en la misma ley judía, que dice que no te puedes apoyar en un milagro. Tú no puedes depender de un milagro. Tienes que hacer las cosas de manera normal, natural, y que Dios te ayude a que salgan. Apoyar milagros. Tú te vas a ir ahorita al desierto y no te llevas comida y dices Dios me va a dar. No seas tonto. Así no funcionan las cosas. No hay manto. No puedes tú hacer algo que de manera natural no puedes subsistir y esperar a que Dios haga contigo algo mágico. No lo puedes hacer. Tienes que hacer las cosas normal. Abraham lo que hizo es eso. Abraham toma una decisión normal. No hay comida, pues tengo que ir a buscar. Y entonces una decisión correcta, adecuada, o es un error. Por sentido común se ve correcto. Se ve correcto. Por sentido No. común. Si no tengo aquí pan, voy a buscar pan. No hay pan, tiene que ir a buscar. El comentarista Nachmanides, el Ramban, dice que Abraham se equivocó. Rotundamente. Por falta de fe. ¿Por qué? Falta de una. ¿Pero por qué falta de fe? Usted acaba de decir que hay que ir por pan. O es falta de fe o es un acto común, normal, necesario. Hay que tener fe en el milagro. Hay que tener fe en milagros. Acabamos de decir que no. Entonces, ¿dónde está el error? Escuchen bien. Nosotros, los que estamos aquí, mortales comunes y corrientes, no tenemos comunicación directa con Dios. Dios no habla con nosotros. Nosotros hablamos con Él. Pero Dios no habla con nosotros. Como nosotros no sabemos cuál es la respuesta de Dios a nuestras peticiones, tenemos que actuar mediante nuestro criterio. En el caso de Abraham no es así. Ahí Dios le dijo, te vas para Canaán y ahí te va a ir bien. Cuando tú tienes la palabra de Dios como garantía, no puedes tomar otro criterio, es lo que dice Nachmanides. Si tú no hablaras con Dios y dices, yo pienso que me va a ir bien en Canaán, y llegas allá y no hay comida, pues tomas otra decisión correcta y te vas a buscar comida a donde puedas. Pero si Dios dice, ahí te va a ir bien, aunque estés viendo que no te va bien, Ahí te quedas. ahí te quedas. Así dice Nachmanides. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te vas a quedar ahí sin comida? ¿Hasta cuándo? Yo le digo, ¿Dónde está el límite, no? ¿Hasta cuándo?
¿En qué momento vas a decidir ya? Porque el tiempo en llegar de Canaán a Mitzrayim, También importa. ya con eso. Eso, ya con el trayecto me tengo que ir antes de que se me acabe el último pan. Claro. No, Entonces, ¿dónde está el límite? ¿A dónde digo ya? al caso de Moshe, cuando le dijo que hable con la piedra y le pegó, No, aquí es distinto. Aquí no sabes si Dios quiere o no. Allá Dios quería que haga algo con la piedra, Moshe. Aquí no sabes nada. ¿Qué quiere Dios? ¿Que me quede o que me vaya? se tenía que haber quedado. Dios le dijo, ve a Canaán, te va a ir muy bien. Sin embargo, él llega y no le está yendo bien. Entonces toma la decisión de abandonar el lugar, porque necesita comer. Dice Nachmanides, lo que le faltó a Abraham fue tiempo, paciencia. Si Dios te dijo que va a funcionar, pero estás viendo que no. ¿Cómo sabes que no? Ya me está apretando. ¿Cómo sabes que no? ¿Y si en un minuto cambian las cosas? ¿Cómo decidiste que ya no funcionó? ¿Tú sabes lo que va a pasar en un día? No, no sabes. ¿Por qué decides que ya Dios te quedó mal? Dios te dijo que te iba a ir bien y no hay para comer. ¿Qué dices? Ya es una prueba, no hay comida, me tengo que ir. ¿Por qué dices me tengo que ir? Y si en 10 minutos te traen de comer, pasa una caravana, quién sabe cuántos camellos, ponen un mercado y se acaba la escasez. ¿No? Podría pasar. Ahí no había globalización. No necesitas que todo el mundo mejore. No, con que se pongan ahí 3 mercados sobre ruedas, de repente ya hay comida para todos. ¿Cómo sabes que Dios te falló? Tal vez faltan instantes, tal vez faltan minutos para que las cosas se den. Tú no puedes tomar una decisión de que ya las cosas no sirvieron. Hay una frase muy famosa que dice que uno tiene que bendecir a Dios por lo malo. Así está escrito en el Talmud. Hay que bendecir a Dios por lo malo. Con alegría. Dice Maimónides, ¿sabes por qué? ¿Por qué tienes que agradecer por lo malo? Porque tú no sabes si es malo. Tú no ves a largo plazo. Tú no tienes visión a 20 años. Hoy lo ves malo. Y si tienes que calificar el hoy, pues sí salió mal. Pero tú no sabes qué va a pasar en 20 años o en 40. Y como no puedes ver a largo plazo, no puedes saber cuál es el plan original de Dios. Y al final es bueno. Hay cosas a corto plazo o a mediano o a largo plazo, pero al final lo vas a ver bien. Entonces dice aquí, Abraham vino, lo que le faltó fue esperar. No esperó. ¿No es falta de emuná? Es falta de emuná, pero ¿cuál es la falta de emuná? Abraham era creyente. ¿Qué significa falta de fe? Falta de tiempo, de paciencia. Escuchen bien. Una pregunta. Cuando Isaac también había hambruna, también quería bajar a Egipto y Dios dijo, no baje. Muy bien. Se ve también en el caso de Abraham que si lo dejó bajar es por algo. Dios permite que Abraham baje, pero no avala la decisión. No significa que Dios está de acuerdo. No siempre Dios te va a frenar. Dios permite que actúes, pero si tú te fijas bien, ¿en qué país terminamos siendo esclavizados? En Egipto. No es casualidad. Al país donde Abraham buscó resguardo, ahí terminamos siendo maltratados. Es opuesto. Él buscó que le vaya mejor en ese lugar. Y al final le fue peor a su descendencia en ese lugar. ¿Por qué? Dice Nachmanides, es consecuencia directa. No tenía que haber bajado. Tenía que haber esperado. Y tú ya pensaste que estás perdido. No. Tú ya pensaste que Dios ya no. No. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento para bien. Hay que tener esperanza. Les voy a traer una prueba extraordinaria. Ustedes vieron en la porción anterior de la Perashá que Noah no sabe si ya hay tierra firme o no. Él no sabe. Él está dentro de un arca. No hay manera de saber. No hay drones. No puedes mandar una cámara a kilómetros a la redonda.
Entonces, ¿qué hizo? Mandó una paloma. Era su manera, era su dron en esos tiempos. Manda una paloma. Cuando la paloma ya regresa con algo en la boca, ¿qué traía? Una manita. Una rama de olivo. Dice Rashi, el pasuk, dice Alez Zait Taraf Bepia. ¿Qué es eso? Una rama de olivo era su alimento en su boca. Esa es una opción de la palabra hataf. Otra opción, Rashi, el comentarista, dice, quiere decir arrebatar. La paloma fue y arrebató, cogió un olivo y lo llevó con Noah. Dicen los jajamín, ¿por qué se le presenta a la paloma una rama de olivo que es amargo? ¿Por qué no le dan otra cosa? Si la señal es que ya terminó la tragedia, también terminó la amargura. Entonces, ¿qué le darías al ave? Un almendro. Almendro, algo más bonito, algo más sabroso. No un olivo que le vas a ver amargo. Entonces, explican los jajamim, ¿sabes esto por qué sucedió? Porque taraf, porque arrebató. ¿Qué significa arrebató? Fue lo primero que vio el ave. Y decidió que eso era lo que había para alimentarse. Y lo tomó. Pero si hubiera esperado, ¿qué pasa si se espera tantito? Y dice, a ver, ya encontré un olivo, pero no es lo que busco. Voy a encontrar algo más dulce. Lo hubiera encontrado. El problema fue la falta de paciencia. Taraf, hataf, arrebató, rápido. A ver, es lo que vi ahorita, es mi oportunidad. Cuando uno piensa que lo único que hay es esta opción, entonces puede llegar a escoger mal, porque se siente presionado, está limitado, no hay otra, tengo que agarrar esto. Ah, ¿no hay otra? ¿Por qué? ¿Estás limitando a Dios? ¿Tú piensas que no hay más opciones? ¿Limitaste al creador del mundo? Puede salir amarga la respuesta, pero si te das un poquito más de paciencia y tienes fe, puedes encontrarte sorpresas agradables. ¿Entendieron o no? Conectemos la historia. Nosotros sabemos que Abraham Avinu se convierte en la columna de la bondad en el mundo. Es el favor desinteresado, es el dar al necesitado, al viajero. Ese es Abraham Avinu. ¿Ustedes saben qué lo motivó a eso? ¿Sí? ¿Qué motivó a Abraham a hacer favores de esa forma tan intensa? ¿Qué? ¿Qué lo motivó? Su humildad que tenía con la gente. Hay mucha gente humilde, pero no ayuda tanto. Algo lo tuvo que haber movido. A todos nos motiva algo. No hacemos las cosas porque sí. Si tú decides, yo voy a ayudar a todo mundo y voy a poner un albergue a la mitad del desierto donde voy a ofrecer comida, bebida. Quería hacer al mundo monoteísta, querían que crearan en Hashem. ¿Qué lo mueve? ¿Creer en Dios? Él quiere enseñarle al mundo la existencia de un Dios único, todopoderoso. Que haga seminarios. Que ponga una tarima y empiece a hablar. ¿Cómo sabes que no iban a ir? Pues sí, así, Fue su forma. Entonces ustedes dicen que su forma de llegar a la gente era te doy comida, te doy bebida, y entonces aprovecho para inculcarte creencias. ¿Es la única forma? no sé si es la única forma, pero ¿No hay otra forma? Si ustedes dicen lo que acaban de decir, Abraham Avinu no sería la columna de la bondad y el favor. Sería la columna del conocimiento y de la sabiduría. Porque lo que ustedes están explicando es que Abraham, con un medio, llegaba a un fin. Yo quiero que tú creas en Dios y el medio es el favor que te hago. Entonces Abraham no es la persona que representa el favor en el mundo. Desinteresado. Él representaría el conocimiento, nada más. Y el favor era un medio para llegar al conocimiento, según lo que ustedes están explicando. Y no puede ser.
Porque sabemos que Abraham es la columna del Gesed, del favor. Y si el favor es un medio, acabamos con él. ¿Estamos de acuerdo con el planteamiento? ¿Qué motivó a Abraham? ¿Por qué llegó a lo que llegó? ¿Por qué hizo lo que hizo? Las personas no hacen las cosas porque sí. Que él también estaba necesitado. ¿Que él también llegó a pasar crisis? Sí, y dijo, yo también voy a sacarlo a todos adelante. Yo una vez leí, hay un libro que se llama Todo por el Creador, de Rabbi Yaakov Yosef Herman. En ese libro describe cómo él llegó a Estados Unidos desde Europa sin un clavo, siendo un muchachito, un chavito. Sus padres tuvieron que regresar a Europa porque no tenían para comer y él se quedó en casa de unos primos. A esos primos él les pagaba renta y de repente llegaron con él y le dijeron que tenía que pagar más renta. Hagan de cuenta que su sueldo eran en ese momento 1930 y tantos, por ahí estamos hablando 40 y tantos. Su sueldo eran $6 y pagaba 4 de renta. Llegaron un día y le dijeron 6 de renta. Todo el sueldo. Ya no le iba a quedar dinero para nada. Entonces, muy dolido, tuvo que abandonar la casa de sus primos. Era víspera de Shabbat. Él tenía 2 panes y se fue a una banca de un parque público en Nueva York. Y esa noche, cuando iba a hacer Kiddush, a santificar el día, se hizo a sí mismo una promesa, que cuando él tuviera una casa, no iba a pasar un solo Shabbat sin gente necesitada en la mesa. Él no iba a dejar de ayudar nunca. Él dijo, yo lo que estoy viviendo no lo puedo soportar y no puedo pensar que alguien más lo viva. Y así fue. Cuando él empezó a salir con su novia, le dijo, mira, yo tengo un proyecto de vida que se llama ayudar a los demás. Y vamos a tener que meter a la casa a gente desconocida, gente necesitada. Y van a estar en la mesa pobres, gente que no se ha bañado en 3 días, gente que no viene con el mejor aspecto, y ni modo, ¿le entras o no le entras? Y entonces la esposa dijo, sí, y así fue hasta el final de su vida, tanto en Nueva York, tanto cuando migraron a Israel. Cuando era rico y pobre, nunca dejó de ayudar. Entonces tal vez Abraham Avinu, dices tú una opción, tal vez Abraham Avinu, después de haber pasado carencias, decidió ayudar. Esa es la opción. Nunca nos preguntamos qué motivó a los personajes a hacer las cosas. Hemos estudiado qué hicieron, pero tal vez no nos preguntamos por qué lo hicieron. Ustedes, por ejemplo, saben de Moshe Rabbenu, que era muy humilde. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe cómo llegó? Hemos platicado de Jacob Avinu, que era un hombre que estudiaba mucha Torá. ¿Alguien sabe por qué se dedicó? Aquí tenemos a Abraham. Todos sabemos qué hacía él. Favores, favores, favores. Bondad, bondad, bondad. Ayuda, ayuda, ayuda. Hablaba Moshe con Hashem. Pero aquí, ¿qué motivó a Abraham a tomar el favor y la ayuda como un proyecto de vida primordial? Llega el Midrash y dice lo siguiente. ¿Puedo decir una cosa? A ver, di una opción. Era Abraham Ivri. Sí. A lo mejor toda la generación era lo contrario de Jesús. Querían O sea, él vio tanta maldad, tanto egoísmo, y dijo, que dijo, ¿tengo que revertirlo? ¿Esa es una opción? puede ser. Escuchen bien lo que dice el Midrash. Abraham tuvo una plática con el hijo de Noah, con Shem. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. Abraham tuvo una plática con Shem, el hijo de Noah. Abraham lo entrevistó. Tienes un personaje que vivió la destrucción y la reconstrucción de la humanidad. Es la entrevista soñada de todo el mundo. Es como entrevistar a alguien que vino de la luna. De ahí ¿no? venimos entonces, de él. Llega Noah, llega Abraham y le dice al Shem, el hijo de Noah, cómo le hicieron para sobrevivir al diluvio, cómo le hicieron para salir del arca, cómo es posible que hayan podido pasar ese trance,
esa pesadilla con buenos resultados. ¿Ustedes se imaginan qué es vivir en un arca un año? ¿Un año? ¿Un año? No estabas en un yate como los de hoy en día, que es una ciudad allá adentro. No, estás en un barco, lo único que hay es madera, arriba, abajo, a los costados, animales, ruido, mal olor, basura, y los tienes que atender todo el tiempo. Si alguien se quejaba del coronavirus, que piense en el arca. Y van a decir, vivimos como reyes a pesar de todo. Shem le contesta a Abraham, ¿sabes cómo logramos sobrevivir? ¿Qué nos mantuvo bien? ¿Qué nos salvó? La tzedaká que hacíamos ahí. La ayuda. Pregunta a Abraham, ¿cuál tzedaká? ¿De qué me hablas? No había pobres. Estaba Noah y sus hijos. Le dijo, hacíamos favores con los animales, con las bestias, con las aves, porque tenemos que atenderlos todo el tiempo. Y unos tienen un horario diurno, otros nocturno, otros vespertino, y tienes que ir a darle de comer a todos, y tienes que limpiar las jaulas, y teníamos que atender a todos. Ese mérito de ayudar a los animales fue el que nos mantuvo siempre y nos dio fuerza, energía, bienestar emocional. Entonces dijo Abraham en ese momento, si el mérito de la ayuda a los animales es tan grande, el mérito de ayudar a personas, ¿cuánto más será? Así dijo Abraham. Y en ese momento, dice el Midrash, Anía ese, yo haré favores con los seres humanos. Y ahí puso el albergue famoso a la mitad de la nada, donde ofrecía a personas comida, bebida, y los acompañaba a la puerta cuando se iban. Abraham se motiva por esta plática. Esta plática fue la buena. Cuando Dios le dice, oye Abraham, quédate o ve a Canaán, Abraham tiene un momento de duda y dice, me quedo, no me quedo, confío, no confío, y se fue a Egipto y fue una mala decisión, según Nachmanides, porque tenía que haber confiado en que si ahorita no estás viendo el bienestar, lo verás en algún momento. Esa fue una mala decisión, haberse ido, sí. Pero por otro lado, Abraham está al pendiente de las cosas que pasan a su alrededor y quiere saber, y quiere entender, y quiere buscar conocimiento. Y entonces, cuando platica con este hijo de Noah y le dice, el mérito por el cual sobrevivimos al diluvio fue el favor y la ayuda, entonces dice Abraham, voy a consagrar mi vida al favor y a la ayuda. Porque si el que hace favores con animales, mira qué mérito tan grande tiene. Ahora imagínate a alguien que haga favores con personas. Y a partir de ahí, dedica su vida a ayudar a los demás. A partir de ahí. Ustedes saben que hay personajes que la Torah dice eran tzadikim, eran buenos, justos. Noah es uno de ellos. Noah ish tzadik. Noah era un hombre justo. El otro es Yosef. Yosef tzadik. ¿Cuál es el común denominador entre ellos? El factor común. El favor. Noah hizo favor con todas las especies para que el mundo se pueda volver a formar. Yosef hizo favor con todo el mundo civilizado de esa época porque administró la comida para tiempos de hambruna y poderles ayudar. El mundo entero. Por eso los dos son tzadikim, porque ayudaron al mundo en momentos de necesidad, porque dieron, porque aportaron, aunque no fue fácil, pero ahí estuvieron y estuvieron dando. Por esta plática Abraham despertó. Nosotros tenemos que despertar en algún momento para poder consagrar nuestra vida a algo importante.
Pero Abraham busca ese despertar emocional. No le llegó un folleto a su casa y lo leyó y se inspiró. No le llegó un libro recomendado. Él mismo vio a alguien, hizo las preguntas correctas y cuando obtuvo respuesta, decidió tomarlo como un proyecto de vida. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos las respuestas correctas, nos inspiramos y qué hacemos después con la inspiración? Nada. Se esfuma. ¿Cuántas veces lees algo y dices, wow, esto es real, lo entiendo, lo siento, lo comprendo, tengo que hacer algo? 10 minutos después, se acabó todo, ya no sabes ni en dónde estás, ni qué quieres. Pero Abraham Avinu sí, hizo las preguntas correctas y supo qué hacer con la respuesta que le dieron. Concluyó correctamente que el favor es la base del mundo. Cuando nosotros leemos en la tefilá, en la amidá, en la parte más importante, 3 patriarcas, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Jacob. Cuando sellamos la bendición, decimos Baruch Ata Hashem Magen Abraham. ¿Por qué no Abraham, Yitzhak y Jacob? ¿Por qué lo usamos solamente a Abraham al final? ¿Por qué no usamos a los otros 2? Los acabas de mencionar en la misma verajá. Hablabas de los 3. De repente los dejaste a un lado. Jajam Ovadia Yosef dijo, cada uno de los patriarcas representa algo. Abraham representa el favor, la ayuda, el gesed, la bondad. ¿Qué representa Yitzhak? Yitzhak es la fuerza, el temor a Dios. Jacob Avinu es la Torah. Esos 3 sostienen el mundo, esos 3 pilares, el servicio a Dios, el favor y la Torah. Cuando llegamos al final de los tiempos, que eso está representado en el final de la bendición, cuando llegamos al final de los tiempos, ¿por qué mérito vamos a ser salvados? ¿Por el temor a Dios? ¿Por la Torah? ¿O por la ayuda al prójimo? Por la ayuda al prójimo. Ese es el mérito estelar, es el más importante. Y nosotros tenemos que empezar a aprender. ¿Por qué leemos cada año las mismas porciones de la Torah? Otra vez. Y estás en el Bet Knesset, sacan el Sefer Torah, otra vez. Vayomer Hashem el Abraham lech lecha, otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque no se trata de leer, se trata de inspirarse y de aplicar, cambiar. Y cada año tenemos que volver a trabajar, porque se nos olvida. Porque no somos gente como Abraham Avinu, que una plática le cambió la vida. Poca gente habrá cambiado su vida por una vez que habló con alguien o una vez que leyó un concepto. No, normalmente tenemos que volver a repasar, tenemos que volver a darle fuerza a los conceptos. Y este es muy importante. Si estamos empezando a hablar de Abraham Avinu en la Torah, hay que empezar a actuar como él, aprender de él. Por un lado, aprender a tener paciencia. Si Dios te dijo, va a estar bien, no te vayas a Egipto. Espera. Dale tiempo a las cosas que sucedan, no te desesperes, no te rindas. Tal vez la salvación está en los próximos 5 minutos. No sabemos. ¿Cuánta gente que atentó contra su propia vida decidieron que la vida no había más para ellos? Y tal vez si hubieran esperado 1 año, 5 años o 10 años, hubieran visto hacia atrás y hubieran dicho, valió la pena esperar. No sabemos. Eso es por un lado. Por otro lado, el aprender el valor y el significado del gesed, de la ayuda, del favor y de la bondad. Si podemos empezar a aplicar ese tipo de conceptos, valdrá la pena leer otra vez la Perashá, repasar la Torah, porque nos va a ayudar a ser otros seres humanos distintos. Bezrat Hashem. La columna vertebral. Nos estamos viendo por aquí, señores. Shabbat Shalom. La semana que entra a la misma hora.